Buenos días, gracias y paz a todos. Feliz día del Señor. Qué bueno. Una vez más, un domingo más aquí en este lugar que hemos dedicado para la adoración comunitaria, la adoración pública a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar algo sobre eso también, sobre la adoración pública. Y la verdad que esa es nuestra oración. Lo que acabamos de cantar, entonar, muestra a Cristo. Cada vez que abrimos la Biblia, ese debe ser nuestro haber orado así antes, muestra a Cristo. Siempre lo decimos, ¿no? En cualquier parte de la Biblia donde estemos, que vamos a estudiar, nuestro deseo debe ser que se nos muestre a Cristo allí en ese texto, en esa porción, como las buenas noticias del Evangelio allí. Esa es nuestra oración. Es por eso que nunca nos vamos a cansar de cantar, muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Cada vez que leemos la Biblia. Vamos entonces a Éxodo 20. Éxodo 20. Todavía estamos allí, en Éxodo 20. Y vamos a ver los últimos versículos de este capítulo. Tuvimos dos domingos de pausa con respecto a Éxodo. 2 domingos. Y hoy, bueno, retomamos la serie principal en la que estamos. Ya llevamos más de un año aquí en Éxodo. Y esperamos terminar, si Dios quiere, todo el libro de Éxodo. Entonces, volvamos a Moisés y el pueblo de Israel. Bueno, a Dios, Moisés y el pueblo de Israel. Allí en el monte, allí recibiendo estas leyes. Así que vamos a leer, ahí en la porción que nos toca hoy, del 18, versículo 18 al 26. Éxodo 20, 18 al 26. Ya había Dios dicho las últimas palabras, la última ley, que es no codiciarás. Y entonces la narración continúa. Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas: ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán. Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Bien, el título de hoy es Mediador de la Gracia. Mediador de la Gracia. Porque vamos a ver gracia en esta porción. Después de haber visto leyes que quizás concluimos, que quizás nuestra conclusión fue: no podemos cumplirlas. Dios no nos va a dejar sin gracia. Mediador de la gracia. Los 10 mandamientos, como los conocemos, son en primer lugar, como ustedes saben, el pacto
el pacto que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Es un pacto que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Y es un pacto condicional, como ya hemos visto. Si ustedes cumplen esto, entonces les sucederá esto. Si ustedes cumplen. Este pacto era necesario porque era la ley de Dios que debía cumplirse para vivir. Ellos debían regirse de esta manera en la tierra que iban a poseer, la tierra de Canaán. Asimismo, como Dios le dijo a Adán, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dio a Adán su ley, ¿para que viviera dónde? En su tierra, en el Edén. Dios le dio a Adán una ley que tenía que obedecer para que viviera allí. Bueno, Adán, ¿qué hizo? Desobedeció la ley. ¿Y qué sucedió? Fue echado de la tierra. Dios le dio ahora al pueblo de Israel su ley, también la misma ley, pero más ampliada, como hemos visto todas estas semanas, para vivir en la tierra que iban a entrar, que iban a poseer, que es la tierra de Canaán. Pero, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Lo mismo que Adán, ¿se acuerdan? Y le sucedió lo mismo que le sucedió a Adán. Desobedeció a Dios en la tierra que Dios le dio y fueron echados de allí, fueron invadidos, y ustedes saben la historia, llevados cautivos y todo lo demás. Si estas leyes eran para el pueblo de Israel, para vivir en Canaán, como usted dice, pastor, ¿por qué las estudiamos como si tuvieran que ver con nosotros? Bueno, nuestra confesión de fe bautista nos da una respuesta sobre eso. Dice sobre la ley de Dios, que también leímos en el transcurso de mientras estudiábamos los 10 mandamientos, este pacto. Dice, en el párrafo 2, sobre la ley de Dios, dice, la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, o sea, en Adán, cuando siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Y estas palabras de las que habla la confesión se derivan de la verdad que Jesús enseñó sobre que estos mandamientos siguen siendo responsabilidad de todos los seres humanos, cuando Él dijo que el mandamiento más importante era amar a Dios y el segundo mandamiento más importante era amar al prójimo. La diferencia entre el pueblo de Israel terrenal y nosotros, su pueblo eterno, la iglesia, ¿cuál es con respecto a estos mandamientos? ¿Cuál es? Bueno, que ellos debían cumplir la ley de Dios, como hemos dicho, para. Nosotros obedecemos y cumplimos la ley de Dios porque. Esa es la diferencia. Ellos debían cumplir la ley de Dios para vivir allí. Nosotros cumplimos esta misma ley porque ya hemos sido salvos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahora, imagínense que Dios le dijera a usted: ¿tú quieres salvarte del infierno eterno? ¿Te quieres salvar del infierno eterno? Yo te voy a decir cómo te puedes salvar tú del infierno eterno. Si saltas, debes hacer esto para salvarte de la condenación del infierno. Si saltas hacia arriba con tu propio esfuerzo, sin ninguna ayuda, 50 veces tu tamaño, te libro de la condenación del infierno. ¿Cómo te se siente? Sin esperanza, ¿no es así? Sin esperanza. Así es como debe sentirse uno después de escuchar que debemos obedecer estas leyes. Sin esperanza. Sin esperanza. Un pastor bautista
en el siglo XVII, los años 1600, por allá, llamado Benjamin Kish, dijo, en una ocasión escribió preguntando, la ley tal como se dio en el monte Sinaí, ¿está en contra de la gracia? La ley que se escribió en el monte Sinaí, ¿está en contra de la gracia? Él responde y dice, no, sino que fue dada para que la promoviera, como hemos venido diciendo y ya enseñando. No, sino que fue dada para que la promoviera. La ley fue dada para promover la gracia de Dios, o que condujera a Cristo mediante la revelación del mal del pecado y la absoluta necesidad de la perfecta obediencia de Cristo en nuestro lugar. Ahora Moisés ha sido mediador de la ley de Dios y su pueblo. Moisés ahí le entregó la ley, está ahí mediando para entregar la ley de Dios, como hemos estado viendo, al pueblo de Dios. Pero no solo la ley, también es un mediador de la gracia de Dios, como vamos a ver dentro de unos segundos, en la porción que leímos. Así Dios, al confrontarnos con nuestra condición de incapacidad por medio de su ley, no nos deja sin esperanza. No nos deja sin gracia, sin recibir gracia. A continuación vamos a ver la gracia de Dios al darnos su temor para obedecer. Lo leímos, ¿se acuerdan? Él nos da su temor para obedecer y no pecar contra Él. Eso es gracia. Y segundo, vamos a ver que también vamos a recibir su bendición, su presencia, y vamos a recibir su bendición al adorarle por el sacrificio perfecto de Cristo. Así que vamos a Éxodo otra vez, 20-18. Su gracia al darnos su temor para obedecer. Del 18 al 20. Todo el pueblo dice que percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Desde antes de salir de Egipto, ustedes saben, hasta llegar al monte Sinaí, los israelitas habían experimentado en muchas formas, en muchas maneras, la misericordia y los favores de Dios para con ellos. Aún con sus quejas y todos los demás, Dios les mostraba misericordia, favor. Pero ahora la situación es diferente. Ahora ellos son enfrentados a Dios y sus exigencias son enfrentados al poder de Dios. Algo que ellos sí conocían, el poder de Dios. Lo vieron allá en Egipto contra Faraón. Pero quizás no pensaban nunca que Dios podía usar este poder contra ellos. Ustedes recordarán que desde que llegaron al monte Sinaí, Dios le dio instrucciones a Moisés para que preparara al pueblo para el encuentro con él, con el pueblo. Quizás al principio todo fue una alegría expectante. Oh, vamos a hablar con Dios, ¿no? Es natural que si nos dicen que Dios va a hablar con nosotros, nos pongamos alegres. Oh, Dios va a hablar con nosotros, vamos, preparémonos. Pero a medida que se fueron acercando al encuentro, el ambiente no se ajustaba a las expectativas. Había truenos, humos, temblores, fuego. Y como ustedes saben, eso no era un espectáculo de apertura, ¿no? Porque se dio todo el tiempo mientras Dios estaba hablando con ellos, dándoles estas leyes, dándoles este pacto. Y bueno, al final no hubo aplausos de alegría, no hubo canciones de alegría, no hubo gritos de alegría. Nadie lloró de emoción. No fue así. ¿Qué sucedió? Se asustaron con Dios y se mantuvieron a distancia. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué esperaban ellos?
Ellos se asombraron por eso, se asustaron. ¿Qué esperaban ellos? A ver, si fuera usted, si Dios le enviara un mensaje a usted y le dijera, quiero hablar contigo, decirte unas cosas, en media hora prepárate. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué piensa? Dios va a hablar conmigo. Se pone la mejor ropa, se baña. Y piensa, ¿no? Oh, Dios va a hablar conmigo, Dios va a hablar conmigo. Se pone contento. ¿Cómo será? Habrá muchas luces de colores, todo será resplandeciente. Habrá ángeles hermosos, música suave, será como un jardín. Es Dios. ¿Cómo más podría ser? Tiene que ser algo lo más hermoso posible, inimaginable. Pero dice allí que cuando el pueblo vio aquello, dice, este no es el Dios que tenía en mente. Este no es el Dios que tenía en mente. No me gusta este Dios, me voy de aquí. ¿Cuántas personas tienen una imagen equivocada de Dios? Y probablemente usted tenga una imagen equivocada de Dios. El problema es que muchas personas creen conocer a Dios. Creen conocer a Dios. Pero lo que tienen en mente es un Dios que ellos mismos han creado en su imaginación de cómo debería ser Dios. Pero cuando ven al Dios de la Biblia, toman entonces la decisión de no querer relacionarse con ese Dios. Mucho lo que dice un escritor llamado C.S. Lewis, dice, Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo pude imaginar de Él. ¿Tú crees que ya conoces a Dios porque piensas que si existe un Dios, ese Dios debe ser puro amor? Sin duda, esta reacción del pueblo, esta primera reacción del pueblo de Israel, fue buena, fue correcta. Realmente, cuando alguien empieza a conocer a Dios de verdad, debe detenerse y hasta retroceder algunos pasos. Sigue diciendo el versículo 19, entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Pero que no hable Dios con nosotros. Pero que no hable Dios con nosotros. Concluyeron que corrían peligro y después de todo mejor no. Al principio sí, pero mejor no. No nos conviene mejor ver a Dios de lejos. Así es mejor para nosotros. Alguien dijo, las personas viven en una perpetua ansiedad por temor a que la vida se vuelva demasiado seria, profunda y solemne. Sigue diciendo, la gran masa de gente está atrofiada y hambrienta de superficialidad. Nunca tocan las verdades, razones y significados de la vida. Esto tiene que ver con nuestra naturaleza humana dominada por nuestros deseos. Eso es verdad. Estamos inclinados a la diversión, a la superficialidad de la vida, a la diversión. Nosotros fuéramos felices si tomáramos nuestro celular todo el día para ver videos graciosos. Fuéramos felices.
Preferimos tomar el celular para ver este tipo de videos que tomar un libro para leer. O tomar la Biblia para leer. Es que no nos atrae lo serio. Eso es lo que significa eso. Que no nos atrae lo serio, lo solemne, no nos atrae. ¿Por qué vamos a hablar de Dios si podemos hablar de fútbol? Es más divertido. El culto en la iglesia, la reunión de adoración no me gusta. ¿Por qué? Porque es muy serio, muy solemne. En otras palabras, es aburrido. Rehuimos lo serio. Tanto que pensamos así. Oye, pero ¿por qué la iglesia tiene que ser aburrida? Tengo una idea. Vamos a hacerla divertida. Ellos decían que Dios no nos hable para que no muramos. ¿Qué querían hacer entonces? No es casi, alguien pregunta, no es casi como si el pez gritara, no me eches al agua, no sea que me muera. Porque es que el ser humano está hecho a la imagen de Dios para tener comunión con Dios. Las palabras de Dios no son muerte. ¿Qué son las palabras de Dios? Vida, no muerte. Cuando Dios dijo, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás, el ambiente no era una música de fiesta bailable, de luces de colores. ¿Por qué? Porque ese no era el ambiente. De risas y de... ¿Por qué ese no era el ambiente? Como ustedes saben, había truenos, fuego, temblores. ¿Por qué? Porque tiene que saber que Dios es serio, que la vida es seria, que la eternidad es seria. Si dices mentiras, si robas, Dios te castigará con el infierno eterno. Por eso había truenos y fuego y temblor. Por eso debemos hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Buscar. Entonces, en ese sentido, buscar a alguien que se atreva a enfrentar la ira de Dios por nosotros. Y allí entonces clamaron por un mediador, querían un mediador que les hiciera experimentar gracia. Y ahí estaba Moisés, el escogido de Dios. Y Moisés les da buenas noticias entonces, las mejores noticias que un ser humano pueda recibir. Versículo 20, respondió el pueblo, no teman porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. No teman, dice Moisés. Moisés conocía a Dios. El mediador conoce a Dios. Sabe lo que quiere, sabe lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere darnos. Dice para probarlos. No era que Dios no conocía, porque Dios quería conocer el corazón de Dios quería probar el corazón de ellos, pero no porque Dios no conocía lo que había en sus corazones, sino para que ellos mismos se dieran cuenta qué clase de corazón tenían con respecto a Dios. La misma prueba, la prueba es igual para nosotros hoy día, para saber cómo está nuestro corazón, en qué condición está nuestro corazón. No codiciarás, dice, he codiciado, sí, he codiciado. No robarás, he robado, sí, he robado. No uses mi nombre en vano, ¿lo has usado en vano? Sí, lo he usado en vano. Guarda mi día de reposo para santificarme, ¿lo hago? No.
¿Cuál es mi situación? Desgracia. Pero aquí está la buena noticia de Moisés, del mediador que nos trae. Ha venido para, no teman, Él ha venido para darles su temor, para que no pequen contra Él. Ahora, ¿no les parece esto curioso o contradictorio? Dice Moisés, no teman, porque Dios ha venido para que le teman. No teman, porque Dios ha venido para que le teman. La verdad es esta. Esta es la verdad. Esto es lo que Moisés está diciendo. Esta es la verdad. Estas son las buenas nuevas para nosotros. No teman, dice. El temor que nace en ustedes por lo que ven los aleja de Dios. Pero el temor que Él ha venido a poner en ustedes, a pesar de lo que ven, los acerca a Él para amarle. Eso es lo que está diciendo Moisés allí. No se puede obedecer la ley de Dios sin temer a Dios. No se puede. ¿Qué pasó entonces con el pueblo de Israel? ¿Recibieron el temor o no lo recibieron? Porque vimos que al final desobedecieron a Dios. De seguro que Dios se lo dio su temor a algunos, pero a muchos no. Porque ya sabemos la historia, ¿no? Rompieron el pacto porque no amaban a Dios. Moisés no pudo decirlo, pero el verdadero mediador entre Dios y los hombres sí lo pudo decir. Lo dijo así, Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El temor de Dios son las señales de advertencia que nos mantienen en el camino de la santidad por amor a Él. Dice un pastor también, siglo XVII, llamado John Flavel, dice, hablando del temor de Dios, del temor que Él pone en nosotros, dice, es nuestro tesoro, no es nuestro tormento. Es el principal ornamento del alma, su belleza y su perfección. Este temor no se prescribe como antídoto, contra los deseos pecaminosos. Devora los temores carnales como las serpientes de Moisés lo hizo con los de los encantadores. Ese es el temor que necesitamos, que da Cristo. El temor que se origina en mí, hace que me aleje de Dios irremediablemente. Pero solo Dios puede hacer del temor algo hermosamente deseable. ¿Cómo deberíamos anhelar temer más y más y más y más a Dios? Danos, Dios, ese temor. Danos, Señor, ese temor para no pecar contra ti. De hecho, lo que estamos en Cristo lo tenemos. Y esa es gracia. Pero también la gracia de Dios al darnos su bendición, al adorarle. Del 21 al 26. La gracia de Dios al darnos su bendición al adorarle. Porque el plan de Dios para con su pueblo no tiene como fin un cumplimiento de reglas. Ese no es el fin del plan de Dios y su pueblo. Su fin es una relación con nosotros donde seamos bendecidos con Él mismo. Él para nosotros. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Moisés, ante la misma invitación y testigo de las mismas imágenes y sonidos, no solo se mantiene firme, sino que además se acerca más
va más allá, más profundo, camina más hacia Dios. Lo poderoso de Dios era un atrayente para él. Moisés no le temía para huir de Dios, como dije. No le temía para huir de Dios, le temía, pero para correr a Él, para caminar hacia Él en busca de seguridad. Nosotros podemos ver el poder de Dios en la creación y decimos, oh, todo es hermoso, todo es hermoso. ¿Qué poder de Dios? Cielos, la tierra, el mar. Qué Dios poderoso, todo lo ha hecho hermoso. Pero también Dios puede mostrar su poder de manera, como hemos visto, terrorífica. Terrorífica. Y muchas personas reaccionarán diciendo, ese Dios es malo, no me gusta, así no se debe comportar un Dios. Otros, al ver el poder terrorífico de Dios, reaccionarán como Moisés, buscarán su presencia para oír su voluntad y estar seguros. Claro que Moisés en este momento era el único que tenía permitido llegar hasta lo profundo de Dios, eso es verdad. Así como Jesús es el único que puede penetrar hasta el mismo espíritu del Padre. Pero ahora, por medio de Cristo Jesús, nosotros tenemos acceso al Padre también. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos, o sea, en Cristo, tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Acceso al Padre. Hermanos, hermanas, no nos permitamos satisfacernos con nada menos que Dios mismo. Nunca, 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 por ningún motivo, por ninguna causa, aunque la causa sea algún misterio, aunque tal vez sea la duda o la pesadez, nunca, nunca nos permitamos conformarnos con las cosas superficiales de este mundo. Desechemos eso. Dejemos lo superficial y oremos a Dios mismo. Muéstrame tus verdades. Vuélveme a ellas para llegar a lo profundo de ti. Entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No sabemos qué tipo de voz era, no podemos decir cómo se le hizo entender al pueblo de Dios que Dios les hablaba, pero se nos dice que sí Dios les habló a ellos. Y ellos entendieron. Por supuesto, no es casualidad. Recordemos que Dios le habló a Adán y le dijo, quiero que hagas esto, Adán. Dios le habló también a Noé y le dijo, Noé, quiero que hagas esto. Dios le habló a Abraham y Dios le dijo a Abraham, quiero que hagas esto. Dios le habló a Moisés, quiero que hagas esto. Y ahora Dios le habla al pueblo de Israel, le dice, quiero que hagan esto. Y podemos seguir. Dios le habló a David, a los profetas. Le habló a su Hijo Cristo Jesús, nos habló por Él, y ahora también nos habla a nosotros la iglesia para revelarnos su voluntad y su pacto eternos. Hoy nos ha escogido a nosotros su iglesia para eso. Pero, ¿por qué Dios les recalca que les habló desde el cielo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El siguiente versículo nos da la respuesta. No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán. El fin por el que Dios se revela es para que le adoremos solo a Él como el único Dios. El pueblo de Israel solo escuchó una voz, no vio a nadie, no vio nada. Solo escuchó una voz. Así que Dios quería asegurarse de que entendieran la implicación al momento de adorarle. Ninguna imagen debía estar allí. Como no vieron nada,
Nada, ninguna estatua debían hacer para adorar a Dios. La frase junto a mí nos quiere enseñar que Él es el único Dios digno que existe de adoración y que no puede ser representado, y por eso no debemos representarlo con ninguna imagen, por más valiosos que sean esos materiales o hermosos que sean esos materiales. No se puede, no se puede, no se puede y no se puede. Bueno, ya vimos eso con respecto al mandamiento, al segundo mandamiento, al primero y el segundo mandamiento. Dios, habiendo hecho una revelación espiritual de sí mismo, no debe ser adorado bajo ninguna forma simbólica. Este es uno de los textos en toda la Biblia que nos enseña la gran verdad sobre cómo Dios quiere que se le adore. Sobre cómo Dios quiere que se le adore. Parece obvio, hermanos, hermanas, parece obvio que todos entienden esto, pero en la práctica no es así. En nuestra práctica no es así. Desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, eso incluye nuestro momento hoy también, Dios ha dejado bien claro cómo desea ser adorado y cuáles son los elementos que Él ha ordenado para esa adoración. ¿Por qué nosotros seguimos insistiendo en incluir elementos en la adoración que Dios no ha ordenado? ¿Por qué? El único objeto de nuestra adoración debe ser el Dios invisible, espiritual, infinito. Pero sigue diciendo con respecto a esto, a esta gran verdad. Versículo 24. Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, y tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. La revelación de Dios mismo debe ser mantenida en memoria perpetua por actos de adoración pública, como estamos haciendo hoy en este momento. Qué maravillosa promesa es esta. Qué maravillosa promesa. Adorarlo con los elementos que Él ha ordenado nos trae su bendición. Sobre todo el elemento principal, el sacrificio de paz. El sacrificio de paz. ¿Cuál es ese? Romanos 5:1 dice, se nos revela ya después en el Evangelio, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos de Dios, ahora hay paz entre Él y nosotros, gracias a Cristo Jesús. Ese era y sigue siendo para nosotros hoy el elemento central de la adoración a Dios. Y lo único que importa, nuestra adoración privada o corporativa, pública como la de hoy, en este momento, debe estar basada en ese sacrificio. Toda la adoración debe girar en torno a ese sacrificio. La adoración, para ser aceptable a Dios, debe estar siempre asociada con el sacrificio debidamente designado, que es el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Solo tal adoración y sacrificio obtienen para nosotros las mejores bendiciones del cielo. Ninguna otra cosa. Por más bonito que sea. Dios no nos bendecirá. Dios nos bendecirá si el centro de nuestra adoración es Cristo Jesús. En nuestras oraciones, en nuestras canciones, en nuestra predicación o enseñanza bíblica. Oramos basados en ese sacrificio, cantamos en ese sacrificio, cantamos de ese sacrificio, predicamos ese sacrificio. Eso es lo único que hacemos aquí cuando nos reunimos para adorar. Más nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios ha ordenado.
El que murió por nosotros nos trae a Dios y su bendición cuando le adoramos. Nos trae gracia, el maravilloso privilegio inmerecido de la presencia de Dios y su bendición. Puedo venir a adorarle a Él con todos mis defectos, debilidades, incapacidades, ofrecer en adoración este sacrificio a Él. Y Él vendrá a nosotros, vendrá a mí y me bendecirá. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mí, pecador, salvó. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. El altar, la adoración a Dios debía ser, en este caso el altar debía ser un altar de piedra sin labrar, es decir, los materiales tenían que ser naturales. Naturales. Este era el altar del sacrificio. El altar del sacrificio. Cualquier cosa que hagamos que no esté ordenada por Dios en la adoración termina estropeando el sacrificio de Jesús. En la adoración a Dios queremos, cuando nos reunimos a adorar a Dios, pero queremos nosotros los aplausos y los créditos. No podemos con nuestras invenciones, nosotros no podemos incluir nuestras invenciones en este altar del sacrificio del Hijo de Dios. No podemos. Decimos nosotros, así pensamos, vamos a ayudar a Dios para que esto se vea más sorprendente. Así pensamos nosotros. Vamos a ayudar a Dios para que esto se vea más sorprendente. Y nuestras ayudas terminan opacando el centro de la adoración, el sacrificio de Cristo. La adoración a Dios debe excluir cuidadosamente, dice alguien, todo mérito para el adorador. Es el sacrificio de Cristo que hace posible ser el pueblo bendito de Dios. Nada más. Nada más. Nosotros nada tenemos que hacer para esa bendición, porque nada podemos hacer. En la adoración a Dios venimos con nuestra confianza en ese sacrificio, nada más. Nada más. Eso es lo único que venimos a... lo que traemos, nada más, a la adoración. Nuestra confianza en ese sacrificio. Allí está toda la obediencia que Dios pide. En ese sacrificio. Allí está toda la obediencia que Él pide. Y no seremos entonces por eso defraudados por Dios. Por esa gracia, las promesas celestiales. Por el sacrificio y esa gracia, las promesas celestiales nos esperan entonces. Y no subirás, versículo 26, por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Los hombres hacían altares muy altos, en parte, dicen los comentaristas, que por orgullo y vanagloria, y en parte para que sus dioses pudieran escucharlos mejor. El subir sin ropa interior, como la conocemos nosotros hoy, también era un elemento llamativo en sus rituales, pero no en la liturgia de Dios, del verdadero Dios, del Dios Santo. Y así hacían los adoradores de los ídolos, los paganos, los que no conocían a Dios. Así hacían. Estos sacerdotes, estos hombres. Y esto me recordó a 1 Timoteo 2:9, donde el apóstol Pablo habla también de las mujeres. Y este capítulo precisamente está en un contexto de adoración congregacional, el culto. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropas decorosas, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perla o vestidos
costosos. Saben, aún en la adoración a Dios, queremos enfocarnos en nosotros mismos. Queremos ser los vistos, como al vestirnos sin modestia o al vestirnos para llamar la atención, como lo dice Éxodo 20:26 o como lo dice 1 Timoteo 2:9. Todo esto está prohibido por Dios en su adoración. Todo enfoque a nosotros mismos. Aquí es una porción bíblica que nos enseña que sí, definitivamente a Dios, hermanos y hermanas, le importa lo de afuera. Le importa lo de afuera. No solamente a Dios le importa lo de adentro, a Dios le interesa cómo nos vestimos. Y en este caso específico, cuando venimos a adorarle a Él. Fue hablando del templo y los lujos del templo que hizo Salomón, fue por designación divina que se construyó ese templo. Y sin embargo, antes de la creación, antes de la construcción de esa hermosa estructura, Dios ya había enseñado que donde quiera que se le adore como Él ha ordenado, Él descenderá allí y dará su bendición. Dios no se limita a ningún edificio en particular, no importa cómo esté construido. Dios promete bendecir donde Él es honrado según sus direcciones, no según nuestra creatividad. No según nuestra creatividad. Yo tengo muchas ideas de cómo hacer un culto divertido. Yo. Podemos meter ahí muchas actividades, muchas cosas ahí. Pero a Dios no le interesa mi creatividad a la hora de adorarle a Él en su culto público. Él no va a bendecir nuestra creatividad. Él va a bendecir los elementos que Él ha ordenado para adorarle a Él. Dios no quiere que nosotros en su adoración, Dios no quiere de nosotros en su adoración un despliegue de creatividad. Él quiere obediencia. Queremos la bendición de Dios en su adoración. Una sola cosa ha de brillar. Y es suficiente. El sacrificio de Cristo hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque la ley fue dada, dice Juan, por medio de Moisés. Juan 1:17. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra y todo lo que necesitamos hacer, Señor. Gracias. Tú lo hiciste. Tú lo hiciste, Señor. Nosotros no necesitamos hacer nada más, Señor, para traerte una adoración que te agrade. Solamente confiar en el sacrificio de Cristo Jesús y cantar de Él y hablar de Él y predicar de Él. Gracias también, Señor, porque tú nos has dado de tu gracia al poner este amor por ti, este temor por ti, Señor, para obedecerte. Sin tu gracia, sin esa gracia que tú has depositado en nosotros, no podríamos tener una vida que te agrade. Gracias, Señor, porque aún en tu ley, en tus mandamientos, Señor, encontramos gracia para nosotros. Gracia en Cristo Jesús. Y allí queremos estar, Señor, para siempre. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Amén.